Queridos hermanos, una vez más estamos congregados por este medio para estudiar la palabra de Dios. Gracias al Señor nos encontramos ya en la lección número 4, en el estudio 4 de esta serie titulada Cómo vivir la vida cristiana. El día de hoy vamos a compartir el último estudio de esta serie y esperamos, mis hermanos, a todos ustedes que están empezando la vida cristiana, pero también aquellos que ya tienen un buen tiempo en el camino, que todos podamos enrumbarnos en lo que dice la palabra de Dios. La vida cristiana es algo de mucha responsabilidad, es algo solemne y que al fin de nuestros días lo que va a importar es la aprobación o desaprobación de Dios. Así es que bienvenidos una vez más, saludos de parte de la Iglesia Bautista Santísima Fe. Estamos en el sur de Quito y para todos ustedes, saludos en el Señor, que nunca desmayen en sus caminos y pese a duras pruebas que cada uno podamos estar pasando, podamos estar siempre firmes cultivando nuestra comunión con el Señor. Estamos ya, mis hermanos, en el punto final. Voy a compartirles el punto 7, titulado ¿Cómo vivir la vida cristiana? Y el punto 7 dice, en obediencia creciente. Hemos estado viendo varios puntos claves, entre ellos, mis hermanos, la importancia de cultivar nuestra comunión con Dios todos los días. En este caso, el tema de la obediencia es un tema que vamos a tener que tener siempre presente en toda nuestra vida cristiana, por cuanto de eso depende nuestras victorias, nuestras derrotas y cómo nosotros vamos siendo de gran bendición al pueblo de Dios en la localidad donde Él nos pone, ¿ya? Entonces, cuando hemos llegado a la vida cristiana y Dios nos ha permitido entender de su evangelio, ¿sí? Es muy importante que nosotros comprendamos que el llamado a ser fiel para con Dios es un llamado muy solemne, es un llamado para toda la vida. Entonces acá entendemos que la vida cristiana demanda que Jesús sea el Señor de mi vida. Sí, es un punto esencial y clave. La vida cristiana demanda que Jesús sea el Señor de mi vida. Obviamente, si hablamos en términos de perfección, no hay cristianos perfectos. Sí, no hay cristianos perfectos. Como también no hay cristianos perfectos, tampoco hay iglesias perfectas. Pero lo que la Biblia nos demanda es que nosotros tengamos una obediencia creciente en el Evangelio al cual hemos sido llamados. Entonces, en este caso, en Lucas 6:46, el Señor Jesús dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? ¿Sí? ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que digo? Muy importante esta pregunta porque la verdad, tanto en el tiempo de Jesús y a lo largo de los siglos y hasta el día de hoy, pues nosotros podemos tomar la vida cristiana a nuestra conveniencia o de acuerdo a nuestros parámetros. Pero si queremos ser cristianos que van conforme a la Biblia, entonces tenemos que alinear nuestras vidas a la palabra de Dios. En este caso, el Señor Jesús demanda una entrega cada día más grande para con Él. Por ejemplo, en Mateo 7:21, la palabra nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces aquí se puede marcar una diferencia entre aquellos que van a entrar en el reino de Dios en la eternidad y aquellos que no. Pero, qué es lo que los separa o qué es lo que marca la diferencia? Pues realmente es una sola palabra.
obediencia. La obediencia de los hijos de Dios marca un punto esencial para que sus vidas cada día más estén creciendo en su voluntad. Por esta razón, ya en el tiempo del día del juicio, en el verso 22, el Señor Jesús dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Pero veamos el verso 23. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Obviamente aquí en la tierra muchos de nosotros podemos aparentar, o todos, ¿no? Todos podemos aparentar una cara de piedad, un estilo de vida de piedad, pero realmente lo que los seres humanos avanzamos a ver es tan solamente el físico y algunas cuestiones de acción que cada uno podamos hacer. Pero delante de Dios no funcionan así las cosas. Delante de Dios, Dios conoce exactamente la intención de nuestro corazón. Si nosotros queremos vivir una vida que le agrada a Él, tenemos que tener una perspectiva correcta acerca de quién es Dios. Y la palabra nos dice que Él conoce a perfección el estado de nuestro corazón. Entonces, en ese análisis, en esa radiografía, en esa resonancia magnética de nuestro corazón, es lo que la demanda de Dios es una demanda de suma responsabilidad. Miren, en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo, ya siendo cristiano por un buen tiempo, él dice, he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Bueno, como podemos apreciar, el señorío de Jesucristo, de acuerdo al apóstol Pablo, no tiene nada que ver con el hecho del templo, con el hecho de un estado geográfico. Sí, no. Lo que tiene que ver la vida cristiana entregada a Cristo es un corazón rendido al señorío, al gobierno de Él. En otras palabras, en Lucas 9:23, la demanda de Jesús dice así, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Sí, tenemos tres requisitos aquí. Si usted y yo queremos ser verdaderos cristianos o verdaderos discípulos de Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos o nuestra manera egoísta de vivir, llevar cada día su cruz y seguirle. ¿Esto qué implica? Implica una entrega cada día más profunda. O sea, el hecho de ser cristiano tiene que netamente responder a las exigencias de Dios, ¿sí? O sea, esto no se trata, como les decía en el anterior estudio, de que una mañana nos levantamos y decidimos ser cristianos. Al otro día nos levantamos y decimos, ya no quiero ser de esta iglesia, ahora voy por acá. No. O sea, la esencia de ser hijos de Dios, la esencia de ser cristianos, es una respuesta de obediencia o desobediencia diaria ante el llamado que Dios nos ha hecho. Y cada uno de nosotros en todo el mundo, todos aquellos que proclaman a Jesucristo como su Señor, saben que no todos han conocido el Evangelio de la misma manera. Todos llegamos al Evangelio de distintas maneras. Pero lo común que es que todos teníamos un vacío espiritual y sabíamos que estamos mal y sabíamos que necesitamos del Evangelio de Dios. ¿Ya? Entonces, en la teología
cristiana, podemos apreciar que Dios siempre ha demandado adoración absoluta. O sea, esto de tener un compromiso mayor para con Dios, esto de ser más consagrados, más santos, más dedicados al Evangelio, no es un mensaje de ahora. O sea, es un mensaje ya de toda la vida de la humanidad. Dios siempre ha demandado a su pueblo que su pueblo brille la luz de Dios, que su pueblo marque la diferencia. Y en el tiempo de Jesús, Él no vino a darnos un mensaje diferente. Ese mismo mensaje de la verdadera adoración fue la que predicó la iglesia primitiva y fue lo que todos los cristianos que realmente han temido a Dios han ido predicando. Por ejemplo, acá en Malaquías 1:6, ya cerca del siglo cuarto antes de Jesús, por medio del profeta, Dios hace un reclamo a Israel. Malaquías 1:6 dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Entonces lo que podemos apreciar es que el pueblo de Dios, a pesar de llamarse pueblo de Dios, simple y llanamente estaba viviendo en una vida indiferente a la esencia que Dios les había llamado a tener. Obviamente, todos nosotros en un país, si hacen una estadística, el 60, 70% dice de qué religión es y responde yo soy cristiano, me considero cristiano. Pero la pregunta, ¿qué tipo de cristiano? O sea, porque en la mente de la gente hay muchas ideas en lo que respecta a qué es ser cristiano, pero en la voluntad de Dios lo que tenemos es que ser cristiano es una persona que reconoce el señorío de Jesucristo en su vida como su Señor y Salvador. Y por esa razón, por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, él llegó a decir que en todas circunstancias, sea en abundancia como en escasez, el secreto que le permitía tener perseverancia, que le permitía no darse por vencido, era todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, la fe del apóstol no estaba fundamentada en una filosofía humana, sino que estaba fundamentada en Jesucristo. Y aquí tengo dos preguntas. ¿De quién depende ser fiel a Dios o mantenerse fiel a Dios? Y la otra, ¿qué hacer si estoy apartado de Él o de sus caminos? Respuesta a la primera. La fidelidad a Dios depende de cuánto nosotros cada día vayamos trabajando en el don de la salvación. Habíamos visto que es muy importante cultivar nuestra comunión para con Dios por medio del devocional. Entonces, si nosotros dejamos de cultivar nuestra comunión con Dios diariamente, es más fácil que como cristianos vayamos a corrompernos por las diferentes tentaciones y ofertas de vida que vamos teniendo comúnmente todos, ¿ya? Entonces, muy importante de que nosotros entendamos cuáles son nuestras debilidades, para que cada día más, en perseverancia, en oración, en ayuno, vayamos pidiéndole al Señor que Él nos dé la fortaleza para poder avanzar en sus caminos. Y la respuesta a la segunda pregunta, ¿qué hacer si estoy apartado de sus caminos o he pecado contra Él? Primera de Juan 1:9 nos dice,
Si confesamos nuestros pecados, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Bueno, la confesión a quién va? Va directamente a Dios. No necesitamos un intermediario humano que escuche nuestros pecados y nos dé pasando a Dios. No, no necesitamos eso. La Biblia habla de que los pecados se le confiesan a Dios y Él nos restaura. Obviamente en la vida cristiana, por ejemplo, en cada iglesia local, siempre va a haber cristianos apartados, cristianos que están medio medio, cristianos que están comprometidos y cristianos que están muy comprometidos. Entonces esa es la realidad de cada iglesia local. Por eso les decía que ninguna iglesia local es perfecta. Va a haber una combinación de ese tipo de respuestas que le damos a Papá Dios. ¿Sí? Bien, si no nos mantenemos en la obediencia, entonces lo contrario. La desobediencia, ¿qué es lo que hace? Trae consecuencias. Y eso pues ya está probado, ¿no? Ya hemos visto en el mensaje de la palabra, en Génesis 3 lo que pasó con la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva. Y de igual manera en Romanos 6:23, donde Pablo nos dice, porque la paga del pecado es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué da la desobediencia? Muerte. ¿Qué hace la obediencia en nuestras vidas? Nos va apartando más y más de los caminos de Dios. Como conclusión, podríamos decir, quien ama a Dios, lo obedece. Así de sencillo. Entonces, ¿qué es lo que debemos obedecer? Lo que está en su palabra. Primera de Juan 2, 3 al 4 nos dice, cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Respuesta, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En Juan 14:15, el Señor Jesús dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Sí? Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. 21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. De aquí, hermanos, todos, de alguna manera, en algún momento o en varios momentos, hemos tenido nuestra rebeldía para con Dios. Pero no se rinda, no se rinda. Una manera de saber si soy hijo de Dios es justamente cuando peco, no me siento nada bien. Hay una voz en mi corazón, en mi mente, que me dice, has ofendido a Dios. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué no me pasaba antes? Respuesta sencilla, porque tú ahora eres una nueva criatura. Y como nuevas criaturas, vamos aprendiendo a dar nuestros primeros pasos, nos caemos, nos levantamos, avanzamos, nos volvemos a caer, etcétera, etcétera. Pero de acuerdo a Pablo, Filipenses 1:6 nos dice de que constantemente Dios está obrando en nosotros la salvación completa hasta la venida del Señor. Así es que no desmayemos en sus caminos. El siguiente punto que vamos a tratar y el último de esta serie, ¿cómo vivir la vida cristiana? Entonces el punto 8 responde,
congregarme con otros creyentes. ¿Cómo vivir la vida cristiana? Debo congregarme con otros creyentes. Debo congregarme con otros creyentes. Sí. La verdad, hermanos, sobre todo a nuestros hermanos que están empezando en la vida cristiana, el congregarse con otros creyentes es parte de la piedad o de la comunión que vamos cultivando con Dios. Sí, tenemos una comunión vertical, o sea, hacia arriba, hacia el cielo, pero también tenemos una comunión horizontal con nuestros hermanos. Son nuestros hermanos en Cristo porque tenemos un mismo Padre, ¿ya? Entonces, si usted tiene o ha tenido malas experiencias en alguna iglesia local, por problemas, cualquier tipo de problema que haya pasado, y de pronto ha tomado la decisión de no congregarse o de no ser parte de ninguna congregación ni entidad, porque entre comillas ahí hay puro hipócrita, para eso me quedo ahí. Le tengo una noticia que está mal. O sea, tiene un pensamiento contrario a la palabra de Dios. Hay que congregarse no porque yo sienta y no porque es bonito, y, o sea, no, podemos dar tantos argumentos. Hay que congregarse porque la palabra de Dios así lo dice. El diseño que Dios ha establecido es que los creyentes se ministren unos a otros y juntos lleven adelante la causa del Evangelio. Entonces, en el punto 8 podemos apreciar que la iglesia de Cristo se hace visible en la iglesia local. La iglesia de Cristo se hace visible en la iglesia local. En Hebreos 10:25, la palabra nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Sí, o sea, ya en el primer siglo había cristianos que no se congregaban. Más bien, exhortémonos y con mayor razón cuando ven que el día se acerca. Entonces, en la propia generación de los apóstoles, podemos ver que habían creyentes que eran indiferentes a este deber. Y vale recalcar también que desde el inicio de la fundación de la iglesia, siempre los creyentes que eran parte de la iglesia se congregaban. Por ejemplo, en Hechos 2:42, los primeros convertidos en el Sermón del Monte luego del Pentecostés, nos dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Qué podemos ver ahí? Podemos ver cristianos que profesan la misma fe que se están congregando. ¿Ya? En este caso, son hermanos que están congregándose con un mismo fin, dirigidos por los apóstoles. En Primera de Corintios 11, 23 al 26, lo que tenemos ahí es la institución de la Eucaristía o la Cena del Señor. Entonces, ¿en qué contexto se da esto? Primera de Corintios 11, 23 al 26. Se da en el contexto de la iglesia local, ¿sí? Se da en el contexto de la iglesia local. Es más, la celebración de la cena es un acto comunitario, es un acto de la familia de Dios, ¿sí? No es un acto que se celebra de manera solitaria, es un acto de la familia de Dios, que está junta con un solo propósito o un mismo propósito. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad que tiene el creyente de congregarse, sí, también la Escritura nos dice que los creyentes deben estar bajo la cobertura de los pastores. Muy importante esto, porque el diseño que Dios ha establecido para la iglesia en el Nuevo Testamento así es, o sea, no.
No, no es un capricho de los cristianos del día de hoy que estén predicando esto. No. Dios ha establecido una iglesia y dentro de la iglesia ha establecido ciertos líderes que deben dirigir el rebaño de Dios. En Hebreos 13:17, la palabra dice, obedezcan a sus dirigentes, ¿sí? En la nueva versión internacional. En la nueva traducción viviente nos dice, obedezcan a sus líderes espirituales, ¿sí? A sus líderes espirituales. En la Biblia de las Américas, en la Biblia de las Américas, Hebreos 13:17, nos dice, obedezcan a sus pastores, ¿sí? Dirigentes, líderes espirituales, obedezcan a sus pastores, obedezcan a sus líderes espirituales, ¿ya? Y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios, ¿sí? Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Entonces, de igual manera, en Primera de Pedro 5:1 al 5, ahí en cambio tenemos instrucción para todos aquellos que están dirigiendo una congregación. Primera de Pedro 5:2 nos dice, cuiden, cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. Verso 3. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Y aquí hay una promesa. Verso 4. Así cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Entonces, como podemos ver, el diseño de la iglesia está en que los creyentes tienen que someterse u obedecer la dirección de los pastores. En un mundo de tiranía, en un mundo de tanta gente que ha hecho daño a las iglesias locales, esto quizás puede sonar como anticuado, ¿ya? Puede sonar como anticuado. Pero la verdad es que el diseño que Dios ha establecido es ese. Y no es que se trate de un gusto mío, sino se trata de qué dice la palabra y cuánto estoy dispuesto a obedecer la palabra. Obviamente, cuando hablamos de someternos a los pastores, no se está hablando de un sometimiento u obediencia ciega, ¿sí? Sino que todo tiene que ser a la luz de los principios establecidos en la palabra. Todo pastor va a conducir a las ovejas hacia Jesucristo. Todo pastor va a alimentar a las ovejas con la palabra, las va a corregir, las va a ayudar, ¿ya? Entonces, realmente ningún pastor terrenal es el dueño de la iglesia. El único dueño y fundador de la iglesia es Dios mismo. Si nosotros estamos avanzando en la vida cristiana, el diseño establecido es que debemos estar bajo la cobertura o tener un medio donde rendir cuentas de nuestra vida cristiana, de qué estamos haciendo. ¿Ya? Es mejor ser llamados la atención que estar como cristianos solitarios sin que nadie nos diga nada si estamos bien o mal y viviendo a la expensa del peligro en el que podemos caer. Ujú. En cuanto a la iglesia local, la palabra también enseña que como cristianos o como cristiano soy responsable de edificar y ser edificado. Sí, es mi responsabilidad edificar el cuerpo de Cristo, pero también a la vez recibo la bendición de otros hermanos que van edificando mi vida. Esa es una dinámica recíproca, ¿sí? Entonces, si un creyente o creyentes no se congregan,
no pueden recibir esta bendición que Dios ha establecido en la comunidad de la iglesia. No pueden. ¿Cómo lo harían? Aquí en Primera de Pedro 4:10, la palabra dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diferentes formas. Sí, cada uno tiene que estar sirviendo a los demás. Ya en Romanos 12:4 al 5, de igual manera aquí, la palabra le compara a la iglesia con el cuerpo humano y nos dice en el verso 4 que así como el cuerpo humano, o sea, el cuerpo humano nos dice, tiene muchos miembros y cada miembro cumple una función. Entonces, aplicando a la iglesia, nos dice que somos un solo cuerpo con muchos miembros y cada miembro está unido a todos los demás. Cada miembro está unido a todos los demás. Muy importante esta perspectiva de la iglesia local en entender que yo cuando dejo de servir, estoy negando bendición que Dios tiene preparado a través mío, por las habilidades, los dones espirituales, por todo lo que Dios ha puesto en mis manos. Desde el punto de vista de la Biblia, el Nuevo Testamento, todo creyente tiene que estar involucrado en la edificación de la iglesia. Por eso es que el ministerio de la iglesia, de toda iglesia local, no es asunto solamente del pastor o dos o tres pastores que estén ahí, sino es un asunto del trabajo comunitario de todos sus miembros. Si por A o B o cualquier excusa que usted tenga, ¿no? Y dice, no, 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 no quiero congregarme, bueno, realmente usted empieza a tener un corazón rebelde para con Dios. Sí, repito, podré tener cientos de excusas para no congregarme, pero realmente ese no es el diseño establecido por Dios. Así como habíamos hablado sobre el bautizo, que bíblicamente el creyente cree y se bautiza, ¿ya? Y si usted dice, no, no quiero bautizarme, quiero esperar a madurar, me falta cambiar, realmente usted está yéndose en contra del diseño que Dios ha establecido. Cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros nos congregamos, no solamente es para ser ministrados. Una lectura en meditación nos puede ayudar. Aquí tenemos Primera de Corintios 12 y también en Romanos 12. Por favor, ahí que cada uno pueda meditar. Una pregunta ahí. ¿Qué hacían los primeros cristianos al congregarse? Bueno, si no tenían templo, si no tenían un sistema estructurado como lo tiene la iglesia de hoy, vale preguntarse qué hacían los primeros cristianos. Y aquí en Hechos 2:41 al 47, Lucas dice que primero en el verso 42, todos aquellos que llegaron al Evangelio se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Vean, o sea, eran educados, eran discipulados por los apóstoles. Se mantenían firmes en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan o la celebración de la cena, y también se mantenían firmes en lo que es la oración. ¿Sí? 43, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Esta es otra característica de la iglesia primitiva, ¿ya? No dejaban, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, ¿sí? De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. ¿Qué más hacían? Verso 47, alabando a Dios, sí, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo
los que iban siendo salvos. Sí, lo que podemos entonces apreciar es que el énfasis en el concepto bíblico de iglesia no apunta en ningún momento hacia el templo o hacia el lugar físico, sino apunta a las personas que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, todos aquellos que han nacido de nuevo, se entiende que se congregan, pero como siempre decimos, no para calentar bancas, sino que se congregan con el fin de edificar, o sea, ser parte de la edificación de la iglesia, pero también, obviamente, para recibir edificación también de los demás y para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Obviamente el reto es muy grande. Usted podría decir, bueno, es que usted no sabe los horarios de mi trabajo, no sabe cuánto me toca emplear energías con mis hijos, con mi situación difícil y por eso no tengo tiempo para congregarme. ¿Sabe qué? Así como hablamos sobre el devocional, todo es cuestión de la disposición del corazón. Dice Eclesiastés 3:1 que todo tiene su tiempo, todo, todo tiene su tiempo. Y guárdese esto, cuanto más fieles somos a la palabra de Dios, Dios bendice a sus hijos, Dios bendice. Y cuanto más desobedientes somos, empiezan a venir las consecuencias. Pero obviamente la gracia y la misericordia de Dios nos va sosteniendo a todos. Y en esta nueva vida, la vida cristiana, la maratón de la vida cristiana, Hebreos 12, en donde todos nosotros estamos inmersos, el ánimo que compartimos en este tiempo es que usted siempre ponga la mira en el Señor Jesucristo. Siempre ponga la mira en el Señor Jesucristo. Porque todo tipo de creyentes caen, se levantan, nos pueden crear decepciones, etcétera, etcétera, ya. Pero si nuestra mirada y fundamento está en Jesucristo, nada nos va a derribar, nada nos va a derribar. Sí, que los hermanos tales se fueron, bueno, decisión de ellos. Que tales hermanos no quieren servir, bueno, decisión de ellos. Yo tengo que responder a Dios. Sí, así es que mi ánimo, únase al servicio cristiano, congréguese, apoye en su iglesia, ofrende, apoye económicamente, ore por sus líderes, por los maestros de escuela dominical, apoye en el ministerio de alabanza, apoye en el diaconado. O sea, seamos parte del diseño maravilloso que Dios ha puesto en que todos sus hijos construyen, edifican el edificio de la iglesia de Jesucristo. Mis hermanos, un gusto haber compartido este tiempo con todos ustedes. Esperamos que sea de bendición. Sí, voy a compartirles el archivo digital junto a este video de todas las notas que hemos tenido y por favor ahí pueden descargar siguiendo el enlace. Ánimo para todos, ánimo y Dios mediante nos vemos en el próximo tema de estudio bíblico. Que el Señor nos bendiga y sigamos firmes en sus caminos. Hasta pronto.